para conversar entonces acerca de la situación, especialmente de las urgencias en nuestro país. Hoy el Mercurio, por ejemplo, señala que Chile entra a semanas de máxima complejidad. Red sanitaria de la región metropolitana está casi al límite. Se prevé traslado de pacientes críticos a regiones. Bueno, le queremos preguntar al doctor Felipe Rivera. A ver, doctor Rivera, ¿qué tal? Buenos días. Siempre hemos estado con esa pregunta. ¿Cuándo es el pic? ¿Cuándo es el momento más grave? ¿Cuándo realmente vamos a estar en una situación desbordada? ¿Es este el momento pic? ¿Pueden venirse semanas peores? ¿Usted tiene una percepción diaria que tiene que ver con la atención que usted hace tanto en el hospital como en la clínica? ¿Cuál es la percepción y la visión que usted tiene en este momento, doctor? A ver, yo creo, Monse, que se está cumpliendo uno de los temores que temíamos, que íbamos a llegar a una situación muy compleja en la cual probablemente estemos al borde de colapsar nuestros servicios de salud. Por lo tanto, cualquier programación que se haga, cualquier cosa que signifique traslado de enfermos, hacer una buena gestión de las camas habilitadas y de las camas no habilitadas, yo creo que va a ser importante porque no sabemos si estamos en el pic. Lo que sí sabemos es que había una enorme cantidad de pacientes que están llegando a los servicios de urgencia. Una capacidad colmada en el sector norte de la ciudad. Ya escuchamos lo del San José, hemos escuchado lo del Sótero del Río, por lo tanto es súper importante que en estos momentos se prevengan mayores complejidades, ya que si no la situación va a ser inmanejable. Y doctor, pero cuéntenos, ya que usted tiene experiencia y usted está todos los días en esto, ¿qué ha pasado con su experiencia tanto en el hospital como en la clínica? ¿Qué se está viviendo en las UTIs? ¿Qué se está viviendo en las áreas broncopulmonares en este minuto? A ver, en realidad las autoridades pertinentes de cada unidad, ya sea de Clínica Dávila, el Hospital Clínico Universidad de Chile, son los indicados para dar la información oficial. Pero cualquier médico que trabaje en cualquier unidad, hemos visto que gran parte de las unidades de intensivo se han ido lentamente copando y estos últimos días rápidamente copando, alcanzando niveles importantes que nos hacen pensar que si esta cosa sigue aumentando, probablemente en los próximos días nos vamos a encontrar con una capacidad absolutamente copada. Por lo tanto, el traslado de enfermos debiera hacerse desde ya, trasladando los enfermos menos complejos hacia otras unidades que ya me parece que lo están haciendo, tanto de unidades intermedias como unidades intensivas, para dejar camas disponibles en los sectores que hay gran cantidad de enfermos, como son el sector norte de la ciudad y como son el sector suroriente. El doctor Bernucci está con nosotros también. Doctor, acaba el intendente de decirnos que él encuentra que, por ejemplo, la región metropolitana rural está asumiendo una responsabilidad muy importante. Hay pocas personas contagiadas, todo, que una cuarentena quizás total en la región metropolitana no sería conveniente, pero se ha hablado de una cuarentena total en la región, en Santiago, en el Gran Santiago, que se le ha denominado. En el Gran Santiago, ¿usted cree que ya entrando en colapso de algunos hospitales o que empiece a colapsar el sistema de urgencia, sería apropiada quizás esa medida o aún no? Sí, yo creo que una medida que las autoridades siempre tienen que tener presente y tienen que tener en mente. Ahora, hay que entender de que las cuarentenas, y esto nosotros lo hemos repetido aquí mismo en el programa, tienen efectos secundarios no solamente económicos como los que señalaba el intendente, sino también hay efectos secundarios sociales y efectos secundarios que tienen que ver con la propia salud de los que sufren la cuarentena. Estamos hablando de aumento de síntomas depresivos, aumento de síntomas ansiosos, aumento de violencia intrafamiliar, aumento de consumo de sustancias lícitas e ilícitas. Y por lo tanto, si se indican las cuarentenas totales, esto tiene que ir acompañado de un programa que tenga en cuenta esto y que pueda evitar dichas situaciones, incluyendo las económicas obviamente tal. Ahora, algo que siempre ha pasado casi soslayado, por decir de alguna forma, es que la cuarentena es una parte de la herramienta o de herramientas clásicas de la salud pública. Está el doctor Artaza por ahí que también nos puede explicar eso, pero también creo que hemos dejado de lado o no se ha hecho el suficiente ahínco con la búsqueda activa de casos y la trazabilidad de estos casos. Estamos hablando tanto de los casos como de los contactos, y por lo tanto, aunque se haga para que las cuarentenas sean lo más limitadas posible, sean lo más corto posible, necesitamos activamente estar buscando esos casos, necesitamos activamente estar trazando esos casos, si no las cuarentenas
nos vamos a encerrar y luego no vamos a poder volver a salir porque nuevamente van a aumentar los casos. Entonces necesitamos esa parte de trazabilidad que creo que no ha sido suficientemente remarcada en los últimos días. A ver, pero una pregunta a José Miguel y al doctor Artaza. Dada la situación que hay en este minuto, dada la cantidad de contagiados, dada la cantidad de personas internadas en tratamiento intensivo, aquí se ha criticado que hay falta de coordinación. Respecto, hay gente del hospital que dice falta de coordinación. El mismo ministro hoy día de alguna manera lo reconoce en la cuenta pública del día de hoy. Concretamente, en la situación de hoy día, martes 12 de mayo, ¿qué es lo que habría que hacer rápidamente? ¿Qué es lo que hay que coordinar? El doctor Felipe Reveda dice, coordinemos ya el traslado de pacientes menos graves a otro recinto. Doctor Bernucci, doctor Artaza, le damos la palabra a doctor Artaza. ¿Qué habría que hacer ya, que aún quizás hay algún margen de tiempo? O sea, lo que hay que hacer es lo que se está haciéndolo mejor. Y ahí hay que, toda la red pública y privada tiene que potenciar lo que hoy día existe, que es la unidad de gestión centralizada de camas. O sea, hoy es clave esa unidad partió justamente con el H1N1 y por lo tanto ya tiene más de 10 años de experiencia y hoy día va a ser esencial su capacidad de ir mejorando su coordinación y que todos los distintos establecimientos estén ahí al servicio de esa unidad de una manera generosa, de una manera muy solidaria. Eso va a ser esencial. Quiero así hacer una precisión. La palabra colapso es una pésima palabra porque el sistema de salud no colapsa jamás, porque nunca deja de atender. Colapso es cuando un edificio se derrumba y deja de funcionar. El sistema de salud nunca colapsa. Lo que sí vamos a vivir, y ya estamos viviendo en estos días, son momentos dramáticos de sobrepresión que coloca en términos de mucha complejidad a los servicios de atención y sobre todo generan demora y generan situaciones que van a ser duras desde el punto de vista humano y por lo tanto más bien hablaría de momentos críticos, momentos complejos, pero la verdad que la palabra colapso no se condice como es el sistema de salud. Doctor Artaza, entonces llevándolo al lenguaje suyo, al sistema de emergencia, ¿no es cierto?, en su límite, si crecen los casos, si aumentan las personas UCI, si llegamos a un límite de ventiladores, ¿no es cierto?, ¿cuál es la forma? Porque más ventiladores no vamos a inventar, más equipos médicos no vamos a inventar, ¿no es cierto? No vamos a parar. Lo que sucedió en Europa, y espero no suceda en Chile, tengo esperanza que eso no suceda. Tengo, evidentemente, viendo las cifras todos los días sobre mil casos sintomáticos, la verdad es que uno se preocupa y es lógico que nos preocupemos. Lo que va sucediendo es que hay un efecto dominó. En los servicios de urgencia se empiezan a llenar los boxes de atención y empiezan entonces a formarse una cola incluso afuera, hasta una especie de fila de las ambulancias. Entonces empieza a enlentecerse la capacidad de responder. Y cuando las unidades de cuidado intensivo se saturan, lo que empieza uno a utilizar ventilaciones con bol. ¡Ay! Lamentablemente. Quirúrgico, etc. Sí, lamentablemente el doctor... Ahí está interesante esto que no... Ahí estamos, volviendo. Doctor Artaza, si nos puede... a bajar la calidad. Ah, ya. Es que justo se cortó cuando se empiezan entonces a intensificar la situación, baja la calidad de la atención. Empieza a bajar la calidad de la respuesta, porque evidentemente uno empieza a echar manos de situaciones no óptimas o de condiciones no óptimas. Por lo tanto, lo lógico es que como país tratemos de que eso no suceda. Y por lo tanto, el doctor Bernucci fue muy claro. Las cuarentenas hay que aprovecharlas para que tengan más sentido. Y por lo tanto, lo lógico sería tener un protagonismo, un liderazgo de la atención primaria que no la hemos aprovechado en todo su potencial, justamente para poder aprovechar mejor las cuarentenas con mejores testeos, mejores contenciones, mejores aislaciones.
nos queda mucho que mejorar y son pocos los días, porque estos son los días más duros. Claro, que nos va a tocar vivir una pandemia. Es que potenciar la atención primaria, ¿qué finalmente consejo, porque le dan usted a la propia ciudadanía respecto, más allá de la cuarentena, todo eso que sabemos, cuándo ir, cuándo no ir, porque finalmente también es responsabilidad de cada uno tratar de no saturar el sistema? ¿Cómo se potencia la atención primaria en ese sentido también, doctor Rivera? A ver, yo creo que antes de contestarle su pregunta, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es no preocuparnos de palabras que signifiquen eufemismo. Yo creo que cuando uno entiende, habla de colapso, obviamente no está hablando de un derrumbe de un edificio, pero es evidente que lo que tenemos que evitar es que nuestros servicios de urgencia nos lleguen en un sistema tal que no podamos atender y se nos empiezan a morir la gente. Por lo tanto, las cosas hay que hacerlas ahora. ¿Y qué cosas se están haciendo? Y se están haciendo bien. Traslado de enfermos. Estoy de acuerdo absolutamente que es tratar de hacer lo mejor posible que la gente no se ande por las calles juntándose. Por lo tanto, tenemos que experimentar las cuarentenas lo mejor posible. Tratar de hacer una buena fiscalización de las calles. Tercero, trataremos de hacer que la gente acuda cuando no debe ir a urgencia a los sistemas primarios. Pero para eso tenemos que tener un sistema, ¿no es cierto?, de consultorio, de CEFAM, abierto 24 horas al día con un médico con un servicio de test y de aparatos que sean capaces de medir oximetría, o sea, que midan la cantidad de oxígeno, que midan la presión, el pulso, y no simplemente abierto con un auxiliar que no puede hacer nada. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para lo peor. No estoy siendo, sembrando el pánico, lo estamos haciendo bien, sigamos haciéndolo bien. Si nos empezamos a preocupar de usar palabras que calmen las cosas sin hacer nada, yo creo que es peor que decir cosas terribles. ¿No le gustó que el doctor Artaza... Gustó la corrección. Gran amigo mío. Acá hay un tema semántico en discusión. Lo que doctor Bernucci, no sé, ¿por qué estamos hablando de la cuarentena? Porque Italia y España hicieron cuarentenas muy atrasadas. Hicieron cuarentenas no cuando debieron hacerlas. Las hicieron cuando ya estaban con la soga al cuello, por usar una metáfora, no sé si alguien me la va a corregir, pero lo hicieron cuando tenían la soga al cuello. Uno esperaría que Chile quizás, ¿no es cierto?, que ha podido ver esta experiencia, que va atrás de la pandemia, no va adelante, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que vamos atrás, vamos mirando esa experiencia. Entonces, ¿qué le pasa a uno como ciudadano, no solo como periodista, no? Dice, bueno, resulta que cuando teníamos 400 infectados diarios, cuando habían muerto no sé cuántas personas, cuando no sé cuántas camas quedaban libres, estábamos todos desesperados, cuarentena total, cuarentena aquí, cuarentena de todo. Y ahora que estamos en un momento realmente difícil, estamos llegando a los momentos críticos, cuando la propia autoridad sanitaria dice, hoy estamos en un punto complejo, cuando el propio Zúñiga dice, vamos a necesitar más ventiladores, él lo dice, hay un titular por ahí donde él lo dice. Entonces, ¿por qué hoy día se le saca tanto el bulto? Porque hay que trabajar esto con anticipación, como decía el doctor Bernucci, no es solo decretar cuarentena, sino que la cuarentena tiene que venir con una renta de emergencia, tiene que venir con un trabajo para los pacientes que tienen problemas, ¿no es cierto?, psiquiátricos, etcétera, etcétera, doctor Bernucci. Ese es mi punto. Sí, quería aclarar, doctor. Mira, las cuarentenas, y que muchas veces la discusión se trampa en si cuarentena o no cuarentena, pero ese no es la real discusión, es qué herramientas tenemos disponibles para hacer más eficaz el control de la pandemia. La cuarentena es una de ellas, pero hay que entender que países muy exitosos, como por ejemplo Australia, que se está transformando en el ejemplo mundial, prácticamente no ha hecho cuarentena. Lo que ha hecho es detección total de casos con aislamiento y trazabilidad de contacto hasta 30, se le pregunta hasta 30 contactos de cada persona que resulta contagiada, y varios de los comités de expertos, incluyendo la doctora Jimena Higueras, es lo que recomiendan por sobre las cuarentenas. Ahora, yo creo que en nuestro país, si no tenemos esa capacidad, tenemos que hacer una mezcla de ambas, pero hay que hacerlo, hay que partir. Y la otra precisión que quiero hacer es que cuando, yo creo que lo que se refiere al doctor Artaza, cuando nosotros decimos necesitamos optimizar el rol de atención primaria, es justamente apunta a ese lado. La atención primaria en los consultorios es lo que está más cercana a la gente. Los que hemos trabajado en la atención primaria sabemos exactamente en qué casa vive la gente, cuál es su grupo familiar,
qué contactos tiene, en qué trabaja, y lo que necesitamos justamente es hacer ese tipo de seguimiento de los casos para poder optimizar la trazabilidad, que es donde estamos teniendo muchos problemas. Lo que hemos señalado también es que en distintas zonas de Chile el virus no se está comportando igual que la región metropolitana, y justamente ahí, en esos lugares donde los casos ya bajaron, donde los casos está un poco más controlada la situación, justamente ahí tenemos que hacer mucha más trazabilidad y tenemos que hacer mucha más detección de casos para poder generar este elemento y para evitar justamente llegar a esta cuarentena total. Sí, ahora, pero ¿la cuarentena total en Santiago puede ser? Sí, yo creo que es una cosa que tenemos que tener presente y eventualmente podría iniciarse rápidamente. Ahora, estaba justamente el intendente, yo trabajo en la Costa Central, me trasladé por Santiago en la mañana y prácticamente la Alameda estaba funcionando igual como funciona todos los días en plena cuarentena. Entonces, una cosa es decretar la cuarentena, pero también la otra es hacerla cumplir. Bueno, veamos si usted, intendente, le puede responder. Es que justamente también nos han llegado en este minuto, entre que conversamos y todo eso, una cantidad de mensajes en Twitter, en mi caso, de gente que constata lo mismo que el doctor Bernucci. Bueno, se hacen las fiscalizaciones, pero yo insisto en el llamado a la autorregulación. Sí, de esto hay gente que se cree inmortal, hay gente que cree que son superhéroes. Estamos frente a un peligro real, tenemos gente que está muriendo. Perdón, intendente, pero es que acá hay un tema que también tiene que ver. ¿Por qué en la Alameda, que es la principal arteria de la capital, uno puede recorrerla y no ver fuerza policial o fuerza militar apostada en la Alameda? No, al menos de manera disuasiva, para que la gente entienda que se está fiscalizando. ¿No hay ahí finalmente una debilidad, una fragilidad en este tema que se está hablando de la fiscalización? Yo sé que hay que hacer llamado a la responsabilidad propia, al autocuidado, al cuidado de los otros, etcétera. Pero que finalmente aquí hay una cosa que se llama cuarentena, está la policía, están los militares. ¿Por qué no están en la Alameda? No, pero en la Alameda estamos hablando. Sí, pero Providencia no está en cuarentena. Si tú pasas, que es mi punto, que es el que estamos hablando acá, porque si Providencia no está en cuarentena, Las Condes no está en cuarentena, Ñuñoa no está en cuarentena, pero Julio, la gente transita. Sí, pero si estamos viendo Alameda, Estación Central, que de la Alameda para abajo, si queremos verlo así. Yo no sé, más allá del tema, uno constata que son de tránsito. Pero si finalmente es la constatación lo que dice el doctor Bernucci y lo que dice la gente que nos mandando al Twitter. No vemos ni policías ni militares en la calle frecuentemente. A ver, en estos momentos en la Alameda con Morandé hay militares, con Bandera hay militares. No hay militar en cada esquina y no va a haber militar en cada esquina porque no hay esa fuerza militar en Chile. No somos Corea del Norte, nuestras fuerzas armadas son limitadas, las policías son limitadas y por lo tanto se hace el mayor despliegue posible. Ahora, hay gente que también tiene, por distintas razones, derecho a circular. En lo que llevamos desde fines de marzo a la fecha, se han entregado 6.700.000 permisos, justamente para comunas donde hay gente que va al hospital, gente que tiene derecho a circular. La cuarentena no es un impedimento para que personas circulen, el transporte público está funcionando justamente por eso. Entonces, si alguien cree que va a haber una suerte de desierto de Atacama en las calles, eso no va a pasar. Lo que sí necesitamos es que las personas que no tienen ninguna razón para salir de su casa no lo hagan y se queden efectivamente en su casa. Este titular de la radio Bio Bio dice: Santiago, una de las ciudades latinas donde menos ha disminuido el tránsito vehicular ante pandemia. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a ver lo que decíamos, el tema de la circulación, que es porque Santiago es una ciudad muy interconectada, muy interdependiente, donde hasta los jóvenes van a estudiar a otras comunas. Vamos a un tema de base, vamos a hacer un pequeño corte, quédese con nosotros.